Continuamos nuestra tertulia y pasamos página y pasamos a nuestra segunda hora de esta noche, de esta tarde, de este día, de este momento en el cual usted pueda conectar con nosotros. Y hablar de las mujeres del Antiguo Testamento nos queda un poco lejano, como aquel que dice, y que muchas de ellas quedan pues hasta cierto punto en la nebulosa. Sin embargo, hablar de las mujeres del Nuevo Testamento hay ya más, podríamos decir, cosas más cercanas. Nos podemos identificar un poco más con ellas. Nos podemos ver más cercanas a nuestra historia, a nuestra realidad de cada día. Al fin y al cabo, la influencia grecorromana en el mundo judío fue muy importante y eso permitió hasta cierto punto que se extendiera el mensaje. Si no, el mensaje de Jesús hubiera quedado pues un mensaje marginal en una pequeña provincia marginal del Imperio Romano, del Imperio Griego, y nadie se hubiera preocupado de ellos. Dios sabe lo que hace, como dice el jíbaro. Dios sabe lo que hace y cómo lo hace en cada momento, y sabe de quién se sirve y quién no se sirve. De las mujeres del Nuevo Testamento hay 3 o 4 las cuales están a flor de piel, a flor de pensamiento cuando hablamos de ellas. Está María, la madre de Jesús, está María Magdalena, está María la de Cleofás, está Isabel, la prima de María, y luego esas que tengan nombre y apellido. Hay alguna más también por ahí, pero hay otras que no tienen nombre y apellido, pero que sabemos que existen. Está la mujer, la hemorroísa, aquella que la pobre tenía una serie de hemorragias y no había forma de curarla. Había la madre, aquella, la sirofenicia, la libanesa, que tiene su hija enferma y que se empeña en que Jesús la sane, aunque sea tocándolo y demás. Y podríamos decir 2 o 3 nombres más importantes o menos importantes, pero ciertamente la de más relumbrón, más conocida, es precisamente María Magdalena, María la de Magdala. Y siempre se ha quedado la pobre con la nebulosa de si era prostituta o no era prostituta y demás. Durante casi 2000 años los cristianos hemos considerado a María Magdalena como una prostituta, que cierto día escuchó las palabras amorosas de Jesús, se arrepintió de su pasado pecador, se convirtió y desde entonces lo siguió de manera incondicional como su discípula, y así dedicándole su vida y su amor. La idea que nos hemos hecho de ella es la de una mujer hermosa, de largos cabellos, permanentemente compungida por su pasado pecador, y de que de algún modo representa la imagen penitencial de la Iglesia, y eso sí, con el pelo rojo. Hay una tradición que no sé de dónde nace, pero que los pecadores y pecadoras se les pintaba con el pelo rojo. Rubicundus erat Judas, decían en la versión latina de escribir a Judas. Y algunos cuadros del Renacimiento, de Rubens, de algunos de los pintores famosos, pintaban el pelo de las mujeres prostitutas y entre ellas la Magdalena de color rojo. Son modas que no tienen ningún apoyo científico ni nada, pero de las modas es eso, de las modas hay que seguirlas. En los cuadros y pinturas se las suele representar con ropa provocativa, un manto escarlata, símbolo de la lujuria, y el cabello suelto propio de las mujeres ligeras de aquella época, eso sí, arrodillada junto a la cruz o tirada devotamente a los pies de Jesús. Ahora bien, la fuente la tenemos clara, y es la fuente del Nuevo Testamento. Cuando intentamos buscar en el Nuevo Testamento a la pecadora Magdalena, pues mismo lo hacemos en vano, porque no encontramos ni un solo episodio que la presente como tal, y mucho menos como prostituta. ¿De dónde, pues, esa característica que le hemos atribuido, podríamos decir, ese San Benito que le hemos colocado encima a la pobre? Si buscamos en el Nuevo Testamento, veremos que solo se la menciona en 5 oportunidades. 5 oportunidades a cual más dispar y más distinta. La primera vez que aparece María Magdalena es a mediados del Evangelio de Lucas.
Allí aparece Jesús viajando por las ciudades y pueblos de Galilea, anunciando el reino de Dios. Y dice Lucas que iba acompañado por los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo servían con sus bienes. Otras muchas. O sea, María, llamada Magdalena, 1. Juana, mujer de Cusa, 2. Susana, 3. Y luego muchas otras más. En este breve pasaje nos informa varias cosas sobre esta mujer. Primero, su nombre. Su nombre era María. María en hebreo significa hermosa, bella. Es uno de los nombres más femeninos más comunes de aquel tiempo, puesto que así se había llamado la hermana de Moisés, en el Éxodo 15, capítulo 15, verso 20, y muchos hogares querían tener a alguien con ese nombre en la familia. Es una tendencia que se dio como símbolo de protesta contra la ocupación romana y la ocupación griega. Como aquel que dice no podían usar pancartas, porque no existía el tipo de en la protesta de pancartas, pero había una especie de protesta. En vez de poner nombres griegos, nombres romanos, ponían nombres de los héroes bíblicos. En el grupo de los seguidores de Jesús, de los 12, hay de las dos cosas. Hay apóstoles que tienen nombres, de los 12 nombres netamente judíos, como es Pedro, que originalmente se llama Simón, es Jacob, Santiago, pero también los hay de origen griego. Andrés, viene del sustantivo andros. Andros es varón masculino, macho masculino, pero el varón, el hombre varón, andros, Andrés. Y el otro Filipos, Filos y Pos, amigo de los caballos, nombres griegos. O sea que de todo había, podríamos decir, no en la viña del Señor, pero sí en la compañía de Jesús, en la compañía de los que le seguían a Jesús en aquella época. Por eso cuando en los evangelios se menciona alguna María, para diferenciarla de las demás, se le suele agregar algún rasgo propio. Se dice, por ejemplo, María, la esposa de, capítulo 19, verso 25 del Evangelio de Juan, o María, la madre de, Marcos 15, 40, o María, la hermana de. O sea, hay María, esposa, madre, hermana de fulano de Mengano. En segundo lugar, en el caso de nuestra María, la Magdalena, se la designa como la Magdalena porque había nacido en un pueblito llamado Magdala, ubicado en la orilla occidental del lago de Galilea, a 5 kilómetros al norte de la ciudad de Tiberíades. O sea que Magdalena no era un nombre, sino un apodo que hacía ilusión a su lugar de origen. Por ejemplo, igual que a los puertorriqueños le llaman boricuas, a los dominicanos quisqueyanos, a los mexicanos como mayas, y así cada uno de ellos tenemos a los americanos de Estados Unidos le llaman gringos o le llaman yanquis. Todos esos nombres son del lugar donde han nacido. Pues también María, la de Magdala. Magdala se han descubierto por pura casualidad, como muchas veces ocurre, la sinagoga, una gran sinagoga que pertenecía al pueblo de Magdala. Magdala es un pueblito cerca de Cafarnaún y está a mitad camino entre Cafarnaún y Tiberíades. Y la importancia que tenía Magdala es que era un centro comercial para los peregrinos o para los viajantes que cruzaban por la vía Maris, que iban de Egipto a Siria y de Siria a Roma. Y María, la de Magdala, la de la ciudad de la Torre Alta, Magdala no era un nombre sino un apodo que hacía alusión al lugar de origen. Con el tiempo Magdalena terminó convirtiéndose en su nombre propio de mujer, En tercer lugar, María Magdalena era una mujer de buena posición económica, ya que contaba con suficientes fondos como para ayudar económicamente a Jesús y a sus discípulos durante su vida pública.
O sea, como diríamos vulgarmente, no era una muerta de hambre. No era una que vivía de los cupones. No era una que vivía del coger prestado de uno a otro y demás. Era fluente económicamente, boyante económicamente. Y ahora otro dato importante, formaba parte de los seguidores de Jesús y seguía a Jesús con idéntica categoría que los varones, puesto que Lucas la menciona al mismo nivel que los discípulos. Y según Lucas, había sido curada de 7 demonios. ¿Por qué de 7 y no de 5 o de 6? Pues porque era el número figurado de que era la perfección del demonio, era la que le había atacado a ella. Esa es la primera vez que aparece, es la mitad del Evangelio en que Lucas nombra un chorro de mujeres que andaban con Jesús. La segunda vez que aparece María Magdalena es durante la crucifixión de Jesús. El texto es bien claro. Nos dice, había también unas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas, María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, y José, y Salomé. Ellas lo habían seguido y servido cuando estaba en Galilea. O sea, María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, y José. Santiago el menor y José y Salomé. Ellas lo habían seguido desde la Galilea. Aquí Marcos nos cita que entre ellas estaba María la madre de Jesús. Si nos cita el Santiago el menor, lo cual ya hay un dato de que eran 2 Santiagos, el del Zebedeo y el menor. Marcos la menciona en primer lugar entre las mujeres que estuvieron presentes en la pasión de Jesús. Lo hacen también, lo mismo hace Mateo 27:56 y Lucas 24:10. Esa referencia privilegiada nos muestra la enorme importancia que María Magdalena había adquirido desde muy temprano en la tradición de la Iglesia. O sea, era una líder. Económicamente parece que era suficientemente solvente como para permitirse el lujo de andar detrás de Jesús y detrás de quien fuera cuando le diera la gana, como le diera la gana, y hacer con su dinero lo que le pareciera bien. Era una rica, podríamos decir, a clase social rica. Y eso también podía dar los datos, se leen entre comillas, entre líneas, de que además de económicamente fluente, era intelectualmente influente también. Era también destacada intelectualmente. Por eso se gana el respeto de los apóstoles. La tercera vez que nos habla el Evangelio de María Magdalena es en el momento del entierro de Jesús. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, pide a Poncio Pilato el cadáver y lo envuelve en una sábana para darle sepultura. Entonces Marcos es el que comenta, María Magdalena y María la de José miraban dónde lo ponían. Ese dato aparece en Marcos, pero también en Lucas y en Mateo. La cuarta vez es en la madrugada del domingo de Pascua. Todos los evangelios, los 4 evangelios, mediante diversas escenas, nos cuentan que un grupo de mujeres fue a visitar la tumba de Jesús, entre las que se hallaba María Magdalena. Pero resulta que al llegar encuentran abierta y vacía la tumba. Entonces se les aparece un ángel y les avisa de que Jesús no está allí, que ha resucitado como lo había predicho. Magdalena figura pues como una de las primeras en enterarse de la resurrección de Jesús. La quinta y última vez que se la menciona es cuando al salir del sepulcro obtiene un fascinante encuentro con Jesús resucitado y éste la envía a anunciar a los discípulos la noticia de su inminente ascensión a los cielos. Eso nos lo narra Mateo en el capítulo 28, versos 9 al 10. Esas son las 5 veces en las cuales el Evangelio nos habla específico de María Magdalena. ¿De dónde se sacan lo de la prostitución? Veremos.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI. En colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Continuamos nuestra tertulia y aunque parezca pesado, les recuerdo 2 cosas. Primero, que el día 1 de agosto es primer viernes, según día 2 de agosto es primer viernes de mes, es el primer viernes de agosto y tendremos nuestra Eucaristía en honor del Sagrado Corazón, en la cual tendremos como intención fundamental y importante el rezar por nuestros hermanos presos y sus familias. Todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a cometer errores, pero también todos tenemos el derecho a levantarnos y a salir de nuestros errores. Para eso hace falta ayuda física, ayuda espiritual, ayuda psicológica, ayuda de familia, ayuda, punto, sin etiquetas, sin adjetivos. Todos necesitamos ayudarnos para poder seguir viviendo, seguir amando, seguir sirviendo a los demás. Vamos a juntarnos a rezar. Eso es lo que sabemos hacer, así que vamos a compartirlo. Volviendo a María Magdalena. Como vemos, María Magdalena siempre aparece en los evangelios en situaciones destacadas y dignas de elogio. Nunca pasa desapercibida. Sin embargo, esta mujer, discípula fiel de Jesús, testigo eminente de su resurrección y apóstol insigne, terminó convertido por la tradición en una prostituta penitente. ¿De dónde se sacan eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo se produjo el cambio de mentalidad y el cambio de etiquetas? Según algunos autores, todo empezó por el misterioso dato que Lucas aporta sobre ella.
Y aporta la primera vez que la menciona, al decir de ella que de ella había salido 7 demonios. Lucas 8:2. Esto llevó desde muy antiguo a los lectores del Evangelio de Lucas a preguntarse qué quiso decir el evangelista con esto. Pensaron entonces que si esa mujer había tenido demonios en su interior, es decir, tener demonios en la presencia del mal, y nada menos que 7, número simbólico que indica la plenitud de la situación por la que había atravesado la mujer, o sea, era pecadora por los 7 costados, pecadora por todos los rincones de su vida, o sea, había tenido el demonio completo dentro de ella. Entonces era porque su pasado debió haber sido sumamente vergonzoso y degradante. Lógica de a 3 centavos. Si tenía muchos pecados, muchos demonios, pues tenía muchos pecados. ¿Y qué pecados son? Por lo más degradante que pueda haber. Pero a pesar de eso, los lectores de la Sagrada Escritura siguieron preguntándose ¿en qué momento Jesús echó esos 7 demonios de la Magdalena? Pero aquí lo curioso está que no aparece ningún texto evangélico en el cual nos hable de la expulsión de los demonios. ¿Cuándo había ocurrido semejante expulsión? Leyendo y escarbando en el Evangelio de Lucas, parece ser que creyeron encontrar la respuesta en un episodio que aparece justo antes de la presentación de Magdalena. ¿Saben cuál es? La escena de la prostituta que acude a Jesús buscando perdón. En el capítulo 7, versos 36 al 50 de Lucas. En efecto, San Lucas cuenta que cierto día Jesús fue invitado a comer a la casa de un fariseo llamado Simón. Mientras estaban a la mesa, entró de pronto una mujer pecadora pública y arrodillándose ante Jesús comenzó a llorar. Las pecadoras públicas eran obviamente aquellas que todo el mundo sabía que se dedicaban. Una de ellas, la profesión más antigua del mundo, siempre se ha dicho que es la prostitución, el alquilar el cuerpo para ofrecer, vender y comprar, por así decir, favores sexuales y favores de manipulación y manoseo de la persona del cuerpo humano. Bien, no todo el mundo lo hace por gusto, no todo el mundo lo hace por dinero, no todo el mundo lo hace, hay personas que se arrepienten de ello, y tenemos el caso de esta mujer que fue pecadora pública, y hoy comienza a llorar, le lava los pies a Jesús con sus lágrimas, después se soltó el cabello y con él se los secó, los besó y los ungió con un perfume que traía en un pequeño frasco. El dueño de la casa se dio cuenta inmediatamente quién era aquella mujer. Era una de las famosas prostitutas de la ciudad. Y se asombró de que Jesús, que se decía profeta, se dejara tocar por ella. O sea, él sabía quién era, quiere decir, si vamos a ser más pensados, porque la había alquilado, la había usado, la había manipulado, la había alquilado los servicios de ella. Entonces se pone a juzgar. Por eso que muchas veces no podemos juzgar. No, nunca debemos de juzgar, pero menos en situaciones como esa. Entonces se extrañó de que si la deja tocar quiere decir que es cliente de ella. Es la conclusión que se puede sacar. Pero Jesús, adivinando lo que pensaba Simón, le llamó la atención. Le dijo que como dueño de casa él no había tenido ningún gesto de amabilidad hacia Jesús cuando llegó, y mostró muy poco amor hacia su invitado, en contra de las normas de cortesía de los judíos. Cuando uno llegaba, invitaba a la casa a alguien, le ponía para que se lavara las manos, para que se lavara los pies, le hacía sentirse cómodo, etcétera. Él no, llegó y ahí está el plato, ahí está el asiento y ahí te sientas. Sin embargo, aquella mujer comenzó a llorar, le lavó los pies con sus lágrimas, se soltó el cabello y todo eso, gestos de amabilidad que no había tenido el Simón al invitar a Jesús.
llorando, pidiendo perdón de sus pecados, se había mostrado humilde y agradecida hacia él. Por eso ella quedaba perdonada de todo su pasado. O sea, es dando y dando. Ella muestra un arrepentimiento con una serie de gestos, con una serie de maneras de estar, y él la perdona. Al otro le critica. Inmediatamente después de este relato, Lucas presenta por primera vez a María Magdalena siguiendo a Jesús. Capítulo 8 de Lucas, versos 1 al 3. De aquí que pareciera obvio pensar que esta mujer que ahora emergía de golpe y de la que solo se sabía que había tenido 7 demonios, podría ser aquella anónima prostituta que había llorado a los pies del Maestro. Se dijo que Lucas, por delicadeza, no la había querido identificar en aquel momento para no ponerla en evidencia ante los lectores, pero que ahora sí nos daba su nombre, y así nació su identificación. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. Sección de tienda. Continuamos. Convertida ya la Magdalena en prostituta, se produce un nuevo revuelo, una nueva confusión. San Marcos nos cuenta que Jesús, pocos días antes de su muerte, fue de nuevo invitado a cenar, esta vez en el pueblo de Betania. ¿Saben lo que significa Betania? Casa de pobreza. El prefijo Beit en hebreo es casa de. Por ejemplo, Belén, Beit Lehem, casa del pan. Betania, casa del pobre, casa de pobreza. Era en parte debido a que es una pequeña aldea, un barrio, hoy en día es un barrio de Jerusalén, en la zona este, queda en la parte de la propiedad palestina. Cuando algún día, que Dios quiera, sea pronto, se haga un estado, queda en el este de Jerusalén y en la parte este y pertenece a la autoridad palestina. Bueno, volviendo a lo nuestro. Fue de nuevo invitado a cenar, esta vez en el pueblo de Betania, y allí otra mujer se le acercó con un frasco de perfume muy caro y en este caso lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los que estaban presentes se pueden imaginar el enfado que tomaron, se indignaron con ella y por el derroche. O sea, no se indignaron porque ungiera a Jesús. Eso no les importaba. Les importaba que ese perfume era muy caro
y que se había malgastado el dinero en un perfume, en una cosa externa que hueles bien unas horas y ya sigues oliendo a sudor y a polvo del camino. Porque déjame decirles una cosa, que piensan que Jesús iba envuelto en un estuche que no sudaba, que no pasaba calor, que el polvo del camino no le manchaba, igual que cualquiera de nosotros. Entonces, ¿por qué nos extrañamos? Y que seguramente le gustaría un buen baño con agua fría o con agua caliente, dependiendo de la época del año, y cambiarse de ropa, y perfumarse, y beber vino, y compartir con los amigos, y participar en fiestas. El primer milagro que hace, que es una boda, y en una boda que se va a llorar, se va a fiestar, se va a compartir. Y fíjense que Jesús muchas veces lo vemos comiendo. Para nosotros la sociedad actual, la comida, lo hemos visto, lo hemos convertido en un hecho biológico sin más. Sin embargo, en el sentido bíblico y en el sentido mediterráneo actualmente, la comida es un acto social, un acto de convivencia. Se comparte el pan, se comparte la vida, se comparte la alegría, se comparten las penas, y para ello mejor con pan y vino se anda el camino, dice el refrán castellano. Y fíjense que Jesús le vemos con frecuencia, y tal es así que cuando se queda entre nosotros se queda en un banquete, en una comida. Para el banquete no hace falta, cuando decimos banquete decimos poner platos extras, poner copas, poner vajilla, poner una serie de cosas. Pero también es comerse un sándwich, comerse con alguien con el cual es importante compartir. La comida es un compartir, y Jesús comió y Jesús compartió. Los presentes, como les digo, se molestaron. Se molestaron no por el derroche del perfume, sino por el derroche del dinero. Pero Jesús la defendió y alabó su actitud. Marcos nos lo dice en el capítulo 14, versos 3 a 9. Ahora, el hecho de que esta mujer, la mujer que nos narra Marcos, apareciera haciendo casi lo mismo que la pecadora de Lucas, pues llevó a la confusión de que se trataba de la misma persona. ¿Y saben quién era esa persona? María Magdalena. Así, las tres mujeres, María Magdalena con sus 7 demonios, la pecadora que lloró a sus pies y la mujer anónima de Betania, para muchos pasaba a ser una misma persona. Y para enredar más la cosa, esta última mujer de Betania también aparece en el Evangelio de Juan, donde dice que se llamaba María. O sea, María la de Magdala, María la de Betania. Juan 12, 1, 8. Y da la casualidad que era hermana de Lázaro. Por lo tanto, esto llevó a que los comentaristas bíblicos y la opinión popular, también la hermana de Lázaro terminó siendo una prostituta. O sea, la manera de enredar las cosas y de complicar las cosas y de etiquetar a las personas. Ahora, abierta ya esta puerta, no hubo piedad contra la pobre Magdalena. La tradición la identificó después con la promiscua samaritana, que había tenido 5 maridos y ahora convivía con el 6º, capítulo 4 de Juan. Y más tarde se pensó que era también la mujer adúltera sorprendida en pleno pecado con su amante, capítulo 8 de Juan. Es decir, cuanto enredo sexual anónimo aparecía en los evangelios, era atribuido a la mujer a María de Magdala. Una forma muy elegante de solucionar los problemas. Es blanco y lo ponen las gallinas, ¿cómo se llamará? Es blanco y lo dan las vacas, ¿cómo se dará? Ella andaba entre prostitutas, es prostituta, sin más. Ahora, esa opinión que se extendió entre los líderes de la Iglesia en los primeros siglos, no a todos los escritores sagrados e investigadores, esas identificaciones le satisfacieron, les dieron razón de ser. Uno de ellos, por ejemplo, es Tertuliano en el siglo III, otro Orígenes y San Ambrosio en el siglo IV, San Jerónimo también está en contra. Sin embargo, hay un papa muy célebre, que es una figura clave en muchas cosas en la organización de la Iglesia, que es Gregorio Magno.
En una homilía que pronunció en la Basílica de San Clemente de Roma el viernes 14 de septiembre del año 591, consolidó de una vez por todas tal identidad. Dijo ese día: pensamos que aquella a la que Lucas denomina la pecadora y que Juan llama María, designa a esa María de la que fueron expulsados 7 demonios. ¿Y qué significan esos 7 demonios sino todos los vicios? Por lo tanto, a partir del siglo VII empezó a sostenerse unánimemente que las 3 mujeres eran una sola, para que vean qué manera de enredar las cosas y de cargarle el San Benito a una pobre mujer que se dedicaba a hacer el bien y que no tenía ni arte ni parte en todo ello. Actualmente los investigadores han rechazado esta identificación y sostienen que se tratan de 3 mujeres distintas. La primera de ellas es María Magdalena. De ella hoy se piensa que los 7 demonios expulsados no tienen nada que ver con una vida pecadora. En efecto, en ningún lugar del Nuevo Testamento estar poseído por los demonios significa ser pecador. Más aún, a veces hasta se excluye que lo sea, como en el caso de la hijita de endemoniada de la mujer sirofenicia. Marcos nos lo cuenta en el capítulo 7, verso 30. Es el caso en que la muchachita está enferma, supuestamente está endemoniada, y la madre va donde Jesús y ella piensa que no la puede atender, que tocando el manto de Jesús, en vez de que ella quedará curada. O también el caso del joven, en Marcos también, capítulo 9, 21, en que aparece endemoniado desde la infancia. En estos casos se trata de niños que no tenían uso de razón para ser pecadores. Más bien, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los demonios, es una forma de hablar de manera que la enfermedad de una persona se identifica con un demonio. El mismo Lucas, que según la leyenda era médico, cuando presenta a la Magdalena, dice que formaba parte de las mujeres curadas de espíritus malignos y enfermedades. No dice que eran mujeres perdonadas de sus pecados, sino curadas. O sea que los demonios que habitaban en ellas no los habían arrastrado a una vida inmoral y de pecado, sino que les habían enfermado. Por lo tanto, si ella había tenido 7 demonios, es porque había sido muy enferma, había estado muy enferma, no muy pecadora. No podemos pues identificarla con la pecadora pública que lloró a los pies de Jesús, ni con ninguna otra pecadora. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos y les recordamos el próximo viernes, no mañana viernes 26 de julio, sino el viernes de la semana de arriba,
El día 2 de agosto es primer viernes y por tanto tenemos nuestra misa de sanación y adoración dedicada a los hermanos privados de libertad y a sus familias. Volviendo a las mujeres pecadoras y a la Magdalena, la pecadora pública es una segunda mujer, que es distinta de la Magdalena. Como el evangelista Lucas la dejó en el anonimato, pues no podemos conocer hoy día su identidad, pero se la puede al menos identificar con la tercera mujer de Betania, que también en una cena ungió con perfume a Jesús días antes de su muerte. No. Lucas está hablando de dos mujeres completamente distintas. Ahora, ¿por qué entonces las dos aparecen realizando casi el mismo gesto hacia Jesús de ungirlo con perfume? Los biblistas, los expertos en Sagrada Escritura, explican de la siguiente manera. Antes de que se escribieran los evangelios, o sea, en tiempo de la tradición oral o preevangélica, existían dos relatos de dos mujeres que le habían hecho un homenaje a Jesús. Una de ellas era de una mujer pecadora, que había bañado sus pies con sus lágrimas. El otro era el de una buena mujer, que no tiene nada que ver con los pecados de la otra, que era natural de Betania, que había ungido la cabeza de Jesús con un perfume de nardo muy caro. 300 denarios, creo que dice el Evangelio. O sea, el salario de 300 días, casi el salario de un año. Las dos mujeres lo hicieron con intenciones distintas. La pecadora lavó los pies porque humildemente buscaba su perdón. Ella tenía una finalidad en su acción de lavarle los pies. Era una forma de humillarse y de hecho, fíjense que hace unos días, un mes y pico, 2 meses, el Papa Francisco recibió a unas autoridades de Mogadiscio, me parece que es, de un país en África que se llevan sacando los ojos hace tiempo, y con planes de conversaciones de paz. Y Francisco sorprendió a todos arrodillándose y besándole los pies. En el Medio Oriente era la costumbre de besar los pies como símbolo de humillación, símbolo de humildad, símbolo de sumisión, símbolo de perdón, una serie de símbolos importantes, significando el arrepentimiento y la humildad. La pecadora lavó los pies, buscaba su perdón. La mujer de Betania va a ungir la cabeza para anunciar que la muerte de Jesús ya estaba cerca. ¿Por qué hace eso? Pues porque a los muertos no se les enterraba sin más. Había que lavar el cadáver, había que limpiarlo, había que envolverlo en un sudario, porque iba como aquel que dice, iba a pasar al otro mundo. Y tenía que ir limpio, y tenía que ir perfumado, y tenía que ir conservado. Esa era la idea. Por tanto, esta mujer de Betania tuvo la visión profética, la antelación que a Jesús lo iban a matar, lo cual no era muy difícil de adivinar, sabiendo los rumores que correrían por Jerusalén. Y ella estaría dispuesta a decir, a este lo van a matar, déjame ungirlo, déjame prepararlo. Lo cual era lógico. Ahora, hay que pensar una cosa. Lucas compone su evangelio casi 50 años después de haber ocurrido las cosas, o sea, hacia el año 80. Y conocía el primer relato de la pecadora, que lavó los pies con su llanto, y lo incluyó en su libro, en la obra de él, capítulo 7 de Lucas, versos 36 al 50. Ahora, Marcos escribió un poco antes, escribió como 10 años antes, hacia el año 70, como también Mateo en el año 80. Ya Marcos conocía el segundo relato de la mujer de Betania que ungió la cabeza y por eso incorporó este en el suyo. Era cuestión de acceso a información. Ahora nos falta Juan. ¿Qué habla Juan de María Magdalena y de todos los enredos y demás? Hacia el año 100, San Juan redactó su evangelio, el último en escribirse.
Como le habían llegado noticias de las dos narraciones, decidió combinar ambos relatos y presentar en su libro una versión mixta. Por eso, en el cuarto evangelio, leemos, al igual que en Marcos, que poco antes de morir, Jesús es invitado a comer a Betania. Y durante la cena, una mujer anónima lo unge con perfume. Aquí tiene también la misma idea de Lucas, como una manera de anunciar su próxima sepultura. Capítulo 12 de Juan, versos 1 al 11. Ahora, por otro lado, incorporó a este episodio los detalles propios de la pecadora de Lucas, que lo vuelven, pues, hasta cierto punto inverosímil, como que no cuadra. Por ejemplo, dice Juan, en su versión, que la mujer de Betania lo unge a Jesús con perfume, pero en los pies. Esto como completar es ridículo. La gente normalmente solía y solemos, hoy en día, ponerse perfume en la cara o en la cabeza para exhalar una fragancia agradable. Pero derramar un perfume de nardo carísimo a los pies de alguien como que no tiene sentido. Sin embargo, Juan lo contó así, influenciado por la pecadora de Lucas, que había derramado perfume en los pies porque antes se los había bañado con sus lágrimas. Es el mismo Juan el que indica que aquella mujer, después de echarle perfume a Jesús en los pies, se lo secó con su cabello. ¿Qué sentido tenía secar el perfume que le había echado? Y precisamente con sus cabellos. Juan sigue aquí con el influjo de la pecadora de Lucas, que había secado con sus cabellos las lágrimas derramadas en los pies de Jesús. Asimismo, Juan presenta a esta mujer llevando el cabello suelto, algo que estaba muy mal visto en público y que era propio de las mujeres de la vida, de las mujeres libertinas que no da una ama de casa como María de Betania. De nuevo encontramos aquí la influencia de la pecadora de Lucas. María Magdalena fue sin duda una de las mejores más extraordinarias de la Iglesia primitiva. Como discípulo perteneció al grupo más pequeño de Jesús y fue su seguidora incondicional, compañera de su pasión y testigo de su muerte. Es posible, todo cabe, somos seres humanos, que quizás estuviera enamorada de su maestro. ¿Por qué no? Pero es mucho más importante para la Iglesia su protagonismo como la primera persona a la que Jesús encomendó predicar el Evangelio. La tradición posterior cometió un error grande de identificarla con la pecadora pública de Lucas. Por esa confusión, durante siglos la Iglesia católica la consideró una prostituta. De ahí que en la Edad Media fuera costumbre utilizar el nombre Magdalena como una forma sofisticada y elegante para designar a las prostitutas, y que los hogares de recuperación de prostitutas se llamaran casas de la Magdalena, y que las hijas nacidas fuera del matrimonio se les pusiera ese nombre. Incluso en algunas regiones la tuvo como patrona de las prostitutas. De todos modos, como buena discípula de Jesús, probablemente no se habría sentido ofendida por tal identificación. Había seguido a un maestro que se identificaba con los pecadores y los más pequeños. Capítulo 25 de Mateo, verso 40. Y un individuo al que le llamaban loco, Juan 10:20, endemoniado, comilón, borracho e hijo de prostituta. Capítulo 8 de Juan, verso 41. ¿Por qué ofenderse ante el poco aprecio de los demás? En definitiva, los que miden metas elevadas saben de antemano, los que siguen metas elevadas saben de antemano que cuanto más alto uno se eleva, más pequeño le parece a los que no saben volar.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos y concluimos, ya nos faltan pocos minutos para concluir nuestro programa. Cuando hablamos de la Magdalena, hablamos de las prostitutas, hablamos de los pecadores, muchas veces no queremos mezclar eso con la realidad en la cual estamos viviendo. Y la realidad que vivió Jesús y la realidad que vivieron los apóstoles y los discípulos primeros de Jesús. Si vamos a ver, si leemos con la mente limpia el Evangelio, nos damos cuenta que la perdonen la expresión, la gentuza con la que Jesús se juntó no eran precisamente tipos de altar, tipos de colocarlos encima de un altar como ejemplo. Pues tenemos la Magdalena, que andaba enredada con negocios y con cosas, porque de algún sitio tenía que venir. De algún sitio, si nos dice el Evangelio que ayudaba a Jesús y a su gente, de algún sitio le vendría el dinero. Quiere decir que era negociante. Y muchas veces los negocios 2 y 2 no son 4. Mateo era otro tramposo, que era de los publicanos, de los recaudadores de impuestos. Seguro que las uñas se les untaba, se le pegaban el dinero en las uñas que no tenía que tener de él. Pedro, ambicioso. Santiago y Juan, buscones para conseguir las cosas. O sea, eran gente comunes y corrientes con sus pecados, con sus realidades humanas. Pero eran gente que fueron capaces de entusiasmarse por una idea y con un individuo. No tuvieron muy claro en un primer momento lo que Jesús quería. Lo que ellos sí querían era muy claro. Poder, dinero, mujeres, vida de ricos, por así decir. Pero al fin y al cabo, ¿por qué luchamos en la vida? Porque queremos un buen trabajo, porque queremos aunque nos toque la lotería. Para vivir bien, para vivir, si hay que pisotear a alguien, se le pisotea. No, somos humanos. Ahora Jesús nos ha presentado un mensaje que a estos individuos les fue cambiando poco a poco. No estaban muy claros cuando lo dejaron todo y se fueron detrás de él. Fue el tiempo el que les fue permeando la idea de Jesús y al final se convencieron de ello. Con María Magdalena ocurre lo mismo. A nuestro alrededor podemos encontrar mujeres pues también igual que ella. Ella no fue una prostituta, pero porque estamos seguros. Y si lo fue, ¿qué? ¿Cuál es el problema?
El problema no es dónde empezamos, sino dónde terminamos. Y María Magdalena, y Pedro, y Andrés, y Santiago, y Juan, y tantos discípulos anónimos, y el mismo Judas, que al final no tuvo paciencia y se reventó. Tomás dice, ¿dónde vamos a ir? Vamos contigo para que nos corten también el pescuezo a nosotros. Si no leemos el Evangelio con sentido humano igual que usted y que yo, que tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes, que nos gusta el dinero, nos gustan las mujeres, nos gusta el vino, nos gusta la buena vida, como dice la canción. Dios nos ha creado así y nos va a salvar así, pero no nos va a salvar si nosotros no queremos. Tenemos que aceptarnos como somos, tenemos que aceptarnos y darnos cuenta que nos podemos equivocar y que de hecho nos equivocamos, pero tenemos que intentar hacer Jesús nos vino, miren, inventamos 50.000 métodos de oración, 50.000 métodos de perfecciones y demás, que muchas veces no sirven para nada. El beduino del desierto tenía 2 mandamientos: amar a Dios y respetarle, y acoger al caminante. Moisés los estira a 10, los judíos a 613. Jesús lo dice en uno solo: ama. Lo demás no importa. Que aprendamos que la prostituta, que llamamos prostituta, Magdalena, nos enseña a amar. Que amemos, y lo demás, creo que fue San Juan de la Cruz: haz lo que quieras. Que amemos, que compartamos, que sigamos adelante, que sigamos disfrutando la vida como lo disfrutaron ellos. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.